Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de juntarnos hoy nuevamente con ustedes en un espacio de conversaciones con sentido. En esta oportunidad vamos a hablar de equipos efectivos y organizaciones saludables, porque para nosotros en IST es un tema relevante, trabajar en la cultura del cuidado, trabajar con nuestras organizaciones adherentes, en todo lo que tiene que ver en equipos de alto desempeño y que sean organizaciones saludables es primordial. Por eso hoy tenemos grandes invitados que se los quiero presentar. Está con nosotros Hernán Araneda, gerente general de Fundación Chile. También está Victoria Hurtado, que es directora y vicepresidenta de innovación de Microsystem, además columnista, nos contaron por ahí. Y Jorge Sangüesa, nuestro Jorge Sangüesa, que es director de estrategia de IST. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir de inmediato preguntándoles, en esto de equipos efectivos y organizaciones saludables, ¿qué relación ven ustedes que existe, Hernán? Bueno, yo creo que hoy día el trabajo es un espacio tan importante en la vida de todas las personas, en que yo creo que crecientemente tratamos de integrar conceptos que quizás antes no estaban tan integrados, ¿eh? La sabiduría antigua veía el trabajo como una especie de carga, ¿no? Pero es también una fuente de realización tremenda. Y la fuente de realización también es una componente de una vida saludable, y por lo tanto estos son conceptos que van sumamente combinados, y yo creo que hoy día hay una enorme cantidad de enfoques que pueden ayudar a la organización a ser más saludables, de métricas, de mediciones que permiten saber, bueno, cómo siendo saludable soy más productivo también, que es una parte importante de lo que se está haciendo. Nosotros en Fundación Chile trabajamos particularmente con esto del engagement, que tiene que ver con este sentimiento de estar sumamente energizado con el trabajo, con un trabajo que uno lo realiza, que está dispuesto a dar incluso más de lo que habitualmente da, y eso tiene que ver con vivencias de realización personal muy importantes, que es una componente de la salud mental. Entonces, yo creo que estas son dimensiones que hay que verlas en conjunto. Y quizás podemos conversar más sobre eso, pero creo que hay mucho que explorar ahí. Muchas gracias, Hernán. Y Victoria, ¿cómo ves tú esta relación? Bueno, la expectativa en materia de productividad y en materia de calidad de vida al final es que los equipos sean efectivos, vale decir que cumplan con sus cometidos, con sus planes, con sus proyectos. Por lo tanto, un equipo que está cumpliendo con el objetivo es un equipo que no está sometido a una situación de estrés, digamos, a un equipo que está funcionando, que está como un motor bien aceitado, digamos. Y eso te genera definitivamente una sensación de satisfacción y de salud al final en una organización. Ahora, hay todo un elemento tecnológico que desde donde yo puedo conversar más esto y relacional en temas de conflictos que podemos después profundizar, que tienen que ver cómo nos estamos relacionando hoy día en los equipos efectivos. En ese sentido, perdón, Marcelo, es súper interesante porque nosotros estamos también buscando cómo abordar estos desafíos, ¿no? Porque efectivamente no hay precedente respecto de tipos de intervenciones, de tipos de acompañamiento, de tipos de asesoría que nos permitan finalmente considerar a la organización como un todo y a los equipos de trabajo como un foco central, ¿no? La lógica de intervenciones individuales, que no obstante hay que siempre incluir, no basta para poder cambiar el modo de trabajar, el modo de vivir, el modo de relacionarnos, el modo, ¿cierto?, en el que formamos parte de este mundo del trabajo. Entonces el concepto de organizaciones saludables es un concepto que nos dio pistas respecto de que quizás ahí había algo más que hacer, que ya no solamente tenía que ver con cómo consideramos la salud como una de las dimensiones que tenemos que responsablemente como organizaciones o como empresas abordar, sino ir más allá, cómo podemos construir organizaciones saludables. Y en ese sentido, los equipos de trabajo nos parece que es el principal foco de intervención, el punto de partida de una intervención cuando una organización quiere ser y quiere transformarse en una organización saludable, ¿no? Justamente por eso queríamos saber su opinión y qué piensan del rol que cumplen los equipos efectivos para este mundo dinámico, cambiante en que estamos, que todo puede ser de distintas maneras. Hablábamos anteriormente acerca de los
jóvenes cómo ven esto, cómo los mayores trabajan en ese sentido y cómo los distintos equipos y el trabajo híbrido, presencial y también el teletrabajo ha afectado a estos equipos. ¿Qué nos pueden contar? Lo que pasa es que estamos viviendo en este momento de una situación bastante particular, digamos, en que es como una especie de Big Bang, ¿ya? Post pandemia, en particular también a nivel político en el país y en el mundo, un quiebre generacional, una generación completa que trabaja de manera muy distinta a la generación anterior, digamos. O sea, hay una generación de, llamémoslo, personas menores de 25 años o de 30 años, que están acostumbrados a trabajar con la tecnología, que se han pasado horas en los celulares, que fueron los primeros que entraron al mundo de las redes sociales cuando se podía dar like o se podía hacer retweet, por lo tanto los algoritmos los retroalimentaban, por lo tanto es una generación que ha vivido ese ambiente con mucha, entre comillas, adicción, ¿ya? Y es una generación, por lo tanto, que cuando entra en los ambientes laborales le gusta escuchar música, le gusta estar conectado, trabajando, pero de repente mira TikTok, etcétera. Y eso uno se pregunta, bueno, ¿cómo podemos sacar, incorporar ese mundo al mundo del ambiente laboral? Además, particularmente cuando estamos trabajando muchas personas online, cuando la confianza sabemos que es lo que construye la posibilidad de generar, de resolver conflictos, y la confianza a largo plazo se construye de una manera muy distinta a cómo se está construyendo hoy día, cuando tenemos sistemas de workflow que nos enseñan a trabajar como ellos quieren que trabajemos, y nosotros tenemos que hacer gestión del cambio masivamente, cuando tenemos la amenaza de la inteligencia artificial, que viene a ser nuestro ayudante, supuestamente por ahora está siendo nuestro asistente la inteligencia artificial, pero de que un tiempo puede ser nuestro reemplazante. Entonces, toda esta conversación hace que, claro, que los equipos efectivos y los ambientes saludables realmente requieran más de un análisis y te digo, desde una multiplicidad de miradas. Muchas gracias, Victoria. Hernán. De la teoría de los equipos efectivos que yo aprendí cuando estuve en la universidad, hoy día simplemente noté la complejidad para dar cuenta de los cambios que hay en el contexto. Y yo creo que hay varias cosas que han ocurrido desde la pandemia que se han instalado en las organizaciones sin vuelta atrás, en mi opinión. Uno, yo creo que tú lo mencionabas, tiene que ver con el tema de la confianza y la colaboración. Nosotros hablamos en la Fundación Chile y muchas organizaciones de colaboración radical, que ahí podemos volver sobre eso. Pero otro elemento muy importante que yo creo que se instaló para quedarse es la valoración de la diversidad. No digo que estemos ahí, pero definitivamente hoy día tenemos, además, las expectativas de vida, están cambiando valores, pero dentro de una organización grande tenemos personas de distintas generaciones, y yo creo que tenemos un tremendo desafío, pero hemos avanzado en cómo ir valorando lo particular de cada generación. Y otro aspecto yo creo que tiene que ver con la tecnología. O sea, yo creo que está súper claro que todavía hay algo de tecnofobia en algunos ambientes, o esta visión un poco apocalíptica del reemplazo de las personas por robots, pero la verdad es que si tenemos las habilidades suficientes en forma individual y como equipo, la tecnología es un suplemento para nosotros. Entonces hay que fortalecer, nosotros tenemos un programa que se llama Talento Digital, Inteligencia Humana. O sea, lo diferenciador acá es la inteligencia humana y cómo hacemos que la tecnología funcione para nosotros, en realidad. Yo creo que estos cambios tecnológicos de las formas de relación, te fijas que tiene que ver con la diversidad, con lo distinto, no como algo, como un valor abstracto, sino que realmente las distintas miradas a un problema te permiten mejores soluciones habitualmente. Y el otro tema de la confianza y la colaboración, o sea, absolutamente evidente. Estamos en una semana de deportes acá y en los deportes son muy evidentes los deportes de equipo, pero también en cualquier ambiente laboral, ¿no? El trabajo colectivo y la inteligencia colectiva y la competencia colectiva, competencia en términos de capacidades, yo creo que son fundamentales. Entonces, que comentaba Jorge, yo creo que el desafío para los que trabajamos en estos temas
es de innovación en los métodos y en cómo poder promover que todas estas variables se conjuguen de una manera feliz, ¿eh? Y que además se traduzca en una organización que sea productiva, pero que también sea un espacio de realización para la gente y en ese sentido también saludable. Yo creo que es muy interesante que tenemos que jugar con muchas más variables que las tradicionales y creo que eso abre un espacio de innovación también muy, muy interesante para los que trabajamos en estas cosas. Ahora, estas fuerzas disruptivas de las organizaciones, disruptivas en el sentido en que cambian el modo en cómo venimos haciendo las cosas, ¿no? Y que nos obligan a hacerlo, porque si no vamos a caer en la completa obsolescencia, ¿no? Yo creo que nos lleva a pensar también cómo nos hacemos cargo de formar en este nuevo estilo, digo yo, de vivir, de trabajar, de relacionarnos, cuando en general la educación, por lo menos en nuestro país, sabemos, no ha favorecido mucho ni el trabajo en equipo, ni la colaboración, ni la innovación, tampoco la creatividad. Entonces uno dice, oye, como organizaciones tenemos que hacernos cargo de generar no solo condiciones de trabajo, sino fundamentalmente también procesos de formación humana que van más allá de la capacitación, digo, ¿no? Para poder incorporar este conjunto de nuevas competencias, de nuevas habilidades para trabajar en nuevos equipos que permiten que las organizaciones finalmente respondan adecuadamente a los cambios del entorno, ¿no? Absolutamente. Y ahí la tecnología, fíjate que puede ser una gran aliada, porque por ejemplo los sistemas de trabajo lo que hacen es que se comparta el conocimiento de la organización, que exista gestión del conocimiento. Entonces yo ya no tengo que estarle pidiendo a la persona en la otra oficina si me puede compartir tal o cual trabajo que hizo, porque todo pertenece a la organización y todo está en un buen repositorio documental al que todos accedemos, y eso de alguna manera puede limar ciertas asperezas de quién es dueño de qué, ¿te fijas? Pero hay un atraso muy grande en la cultura documental de nuestro país. Cuando hablo de documental no nos imaginemos nomás las cajas, sino que imaginémonos en cómo trabajamos, cómo gestionamos el conocimiento dentro de las organizaciones. ¿Dónde está la gobernanza? ¿Quién tiene acceso a qué documentación? Se nos viene la ley de datos. ¿Cómo vamos a trabajar eso? Porque al final necesitamos diálogo y necesitamos confianza. Y sabemos que si estamos trabajando online, todo lo que ocurre, por ejemplo, todo lo que se hace por mail o por WhatsApp se interpreta más negativamente de lo que efectivamente es. Por lo tanto, si queremos transmitir un mensaje, tenemos que ser un poco más positivos que si lo hiciéramos de manera verbal. Porque el instrumento voz, que a veces no está incluida en esas tecnologías, es esencial para generar confianza, para saber el tono de lo que estamos diciendo. O sea, es una gran herramienta que de alguna manera hemos ido eliminando por trabajar más con WhatsApp y rápido, etc. Entonces hay toda una conversación que tiene que ver con los sistemas, lo bueno y lo complejo de esto, y no nos hemos educado, porque no hacemos educación de cómo se trabaja colaborativamente o cuáles son los impactos que podemos tener. Hay personas que son más tímidas, por ejemplo, para hablar en grupo y que tienen tremendas cosas que aportar. Hay personas que se toman las conversaciones en los Zoom, etcétera. ¿Cómo lo hacemos para que todas las partes puedan incorporar y podemos entonces introducir esa diversidad que es valiosa, pero que no ocurre automáticamente? Hay que activarla, ¿eh? Son las habilidades conversacionales, nosotros decimos, ¿no? Fuertemente las que tenemos que volver a entrenar, a desarrollar, a generar condiciones para que efectivamente esta ocurra. No solamente en aquellas organizaciones que hay teletrabajo, trabajo híbrido, sino también en las organizaciones que son muchas, que tienen ciertos sistemas bien compartimentalizados, que trabajan todos presencialmente y que sin embargo tal vez no ponen del todo al servicio del objetivo común y compartido, ¿cierto?, esas habilidades, ¿no? Formarlas me parece que es clave. Maravilloso. Y hablando de organizaciones, queríamos invitarlos a ver un video. Nosotros trabajamos con distintos rubros, distintas organizaciones en el tema de la colaboración, liderazgo, y hemos sido precursores hace 15 años en poner el tema sobre la mesa. Por eso queremos ver un video que entrevistamos a Andrea Fajardo, es la gerenta de personas de EPCO, quien nos dio su visión acerca del liderazgo y de los programas que estamos trabajando en conjunto con ellos. Así que los invito a mirar. El liderazgo efectivo
es como el eje central de toda la estrategia que nosotros estamos desarrollando como gerencia persona. Desde el principio de este año comenzamos con una transformación de nuestra estrategia de personas en EPCO, tratando de establecer ciertos pilares que para nosotros eran súper relevantes, y uno de esos es ser gestor de talento, generar cercanía y también el promover cultura. Y eso, con la masividad que nosotros tenemos, pensando que tenemos una dotación de más de 10.000 trabajadores, de la única manera que era posible era a través de los líderes que están presentes en cada obra. Y para poder lograrlo y también para poder generar entornos laborales seguros, la única forma era a través de armar un programa que fuera adecuado y que le entregara herramientas efectivas a nuestros líderes. Y así fue como se gestó un programa que hicimos en conjunto con el IST, que se llamó El Líder como Coach. Y ha sido una tremenda revelación, porque por primera vez reunimos a 140 líderes acá en Santiago que vinieron de todo Chile. Y no solo la instancia de estar reunidos por primera vez todos, los contenidos que se entregaron en ese programa, en conjunto de la Universidad Adolfo Ibáñez y el IST, fue increíble, súper valorado. Fue la primera vez que se abordaron temáticas de liderazgo, y eso es algo que ya se está viendo también en la obra, en cómo ellos son responsables y construyen también clima y ambientes de trabajo efectivos. Yo creo que por primera vez se trajo a la persona a la conversación, a los equipos de trabajo. Nosotros, como trabajamos en construcción, estamos súper enfocados en construir, pero muchas veces era medio invisible el rol que tenían los equipos y las personas de esos equipos dentro del logro de los resultados. Entonces se hizo evidente que el tener equipos comprometidos y enfocados permitía que ellos fueran más exitosos en su gestión. El tiempo cambió y las personas también cambiaron en sus expectativas. Por lo tanto, sobre todo en una industria que era bien como old school en la forma de relacionarse y en el trato con los trabajadores, se hizo necesario el generar este cambio en los líderes, no solo porque nosotros tuviéramos que ser más exitosos en los resultados, sino que también porque nuestros trabajadores esperan que sus líderes sean un motivo de inspiración, o que sean personas que efectivamente estén cuidando a sus equipos. Me encanta escuchar a Andrea. Con Andrea hemos trabajado fuertemente en este programa, el Líder Coach. Ver a los líderes de todo Chile llegar a estos programas, llegaron tímidamente y ahora ya están fortalecidos en la tercera sesión. Así que les cuento, esto es lo que hacemos, nos gusta, nos enorgullece y queríamos saber cómo lo ven ustedes. El tema del liderazgo o los líderes como coaches, que es el programa que ustedes describen, evidentemente la manera de avanzar hacia equipos efectivos, y no solamente efectivos, sino que también que compartan un conjunto de orientaciones o de visiones, que se inspiren juntos y que se cuiden. Yo creo que esa otra palabra que aparece en la entrevista ahí, que es otra cosa que hemos aprendido estos últimos años, el cuidado. Yo creo que somos súper conscientes de que el ambiente interpersonal es una parte muy significativa del ambiente laboral, y por lo tanto la calidad de nuestro trabajo y el estado del equipo tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones que tengamos. Entonces creo que y esa es una dimensión que requiere enfoque como lo que hace el coaching, donde uno va tomando niveles de conciencia y puede intervenir sus propias prácticas. Entonces yo creo que esto es tecnología de punta, o sea, en el sentido de que tú estás añadiendo una capa, ¿no es cierto?, de conciencia, de reflexión y de darse cuenta y de awareness, que te permite modificar prácticas que de otra manera uno las sigue repitiendo. Entonces creo que promover esas capacidades en toda la organización es una responsabilidad ineludible, indispensable, clave de cualquier líder. Y creo que en ese sentido hay mucho que aprender también. Jorge mencionaba la calidad de las conversaciones. Yo creo que aprender a conversar entre una organización es sumamente importante. Tiene que ver con abordar mejor las diferencias, los conflictos y aprovecharlos como una fuente de crecimiento también. Pero ciertamente requiere como una musculatura que habitualmente no está en muchas organizaciones. Qué interesante lo que nos planteas, Hernán, porque esto lo vivimos nosotros día a día. Trabajamos con nuestras empresas adherentes para darle sentido e ir creciendo juntos, colaborativamente, en el desarrollo de estos liderazgos. Víctor.
Mira, a mí me parece un muy buen enfoque por varias razones. Primero, porque es hacer muy presente la empresa, no como que los liderazgos están en la gerencia arriba, sino que todos somos líderes, todos estamos compartiendo y hay una bajada de lo que la empresa necesita, la organización necesita contarle a las personas que están trabajando ahí. Pero además, nosotros no podemos operar nomás como hormigas a cumplir nuestro trabajo que se nos setea, porque, entre otras cosas, mira, me acabo de leer un libro que se publicó ahora en mayo de un hombre que está metido en las ciencias cognitivas, se llama Andy Clark, que dice que somos máquinas de predicción, ¿ya? Porque nuestra experiencia, más que el conocimiento científico racional de la ilustración, ¿no es cierto?, de cómo observamos con los 5 sentidos, nuestra experiencia personal es la que nos hace estar prediciendo permanentemente distintas conductas. Entonces, si nosotros no generamos instancias transversales como esta, en donde podemos ecualizar, entre comillas, las distintas experiencias de las personas que forman los equipos, para que podamos entender por qué tú, Jorge, ves las cosas como las ves, o por qué, Hernán, tú las ves como las ves. Si no tenemos esa oportunidad de diálogo, la verdad es que podemos estar trabajando solos en equipo. Y no basta con no sé, pues jugar ping-pong o hacer actividades de ese tipo. Aquí hay que abrirse, contar cómo vemos nosotros cada uno a raíz de nuestra propia historia, los conflictos, la organización, qué nos preocupa, y empiezan a aparecer temas muy ricos que ayudan a generar lo que ustedes están buscando, que es esta armonía y salud dentro de los equipos, además que sean efectivos. Hay uno de los autores con los cuales hemos estado trabajando, Eduardo Sala, un psicólogo peruano que desarrolla toda su carrera en Estados Unidos, trabajó mucho con la NASA, es uno de los expertos importantes en equipos de alto desempeño, pero él habla de los equipos eficaces más que solo del alto desempeño, ¿no? Porque hay un matiz ahí, no tiene que ver solo con rendimiento, sino tiene que ver también con cuáles son las condiciones con las cuales logra ese rendimiento, que finalmente es muy consistente con las habilidades o con las organizaciones saludables. Y en ese marco, trabajando con él, nos hemos ido dando cuenta cómo finalmente la clave está en el desarrollo de habilidades de equipo, el entrenamiento de habilidades de equipo. Claro. O sea, no otra basta, musculatura, es otra musculatura. Obvio que sí, y necesitamos entrenarla todos los días, y en ese sentido, una empresa como EFCO, por ejemplo, que tiene además presencia a nivel de todo el país, es la constructora más grande de Chile hoy día en términos de número de empleados contratados, con además una aspiración muy interesante, digamos, ¿no? Ellos están buscando ser la empresa B, la constructora más grande de toda Sudamérica. Justamente por esta preocupación integral por los distintos aspectos, productividad, por cierto, pero también salud y también condiciones de manejo de impacto, ¿no? Entonces, trabajar el desarrollo de estas habilidades a nosotros nos ha llevado a plantear la necesidad de tener una cultura que llamamos 3x una cultura segura, saludable y sostenible. Si logramos aquello en las organizaciones con las que trabajamos, a través de los equipos, porque finalmente son insisto, el principal eje de intervención, lo que vamos a estar haciendo es darle una oportunidad a poder vivir de una manera que nos vuelva a reconectar finalmente con esa vivencia de ser comunidad que aprende, que se cuida, que trabaja, que adquiere sentido y significado en conjunto. Qué interesante. Y hemos estado hablando de alguna manera también del tema de tecnología, donde tu mirada, Victoria, va a ser muy importante. Hemos hablado de inteligencia artificial, teletrabajo, cómo los jóvenes muchas veces no van a la oficina o nunca han tenido interacción del día a día en la oficina. En ese sentido, queremos preguntar cómo es el impacto y los desafíos del desarrollo tecnológico y las nuevas maneras de trabajar sobre los equipos. Es enorme por varias razones también. Primero, porque no basta con introducir tecnología en una organización. Lo más difícil, por supuesto que hay todo un trabajo, y ahí podemos hablar por muchas horas de cómo se introduce tecnología, de lo que el desde en una organización, los atrasos que tenemos, lo que se avanzó en pandemia
En pandemia masivamente nos pusimos a trabajar online, el Estado masivamente se incorporó online, pero quedaron muchos lastres todavía. Ya no tenemos la ley de datos, los archivos no los sabemos manejar, tenemos un atraso gigante en el back office, llamémoslo así, ¿ya? Pero dejando de lado todo eso, que ya es como organizacional, cómo se introduce la tecnología, cuando vamos al nivel más de las personas, lo más importante es que una persona quiera hacer la gestión del cambio, quiera trabajar distinto, porque la tecnología es mandona, te obliga. Entonces, cuando nosotros venimos y hacemos, nosotros en Microsistemas hacemos trabajo de consultoría, y lo primero que vemos es, bueno, ¿qué cosas están funcionando? ¿Qué cosas funcionan bien? ¿Qué necesidades hay? Porque a veces las cosas que funcionan bien hay que dejarlas que funcionen bien, si no hay que cambiar todo, ¿sabes? Que vamos a traer la super tecnología. No, lo que funciona bien es maravilloso. ¿Ah? Y lo otro que pasa también con esto de la tecnología es que a veces se pone tecnología, se tecnologizan procesos que no es necesario tecnologizarlo, porque la pregunta previa es, bueno, ¿qué procesos necesitamos? ¿O vamos a seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes o no? Y todo eso, cuando se introduce tecnología, se vuelve a plantear y es importante volver a plantearlo. Entonces, obviamente que hay toda una disrupción y que puede ser positiva a la hora, y es muy positiva desde el punto de vista de la productividad, pero yo siento que hay un atraso grande, bueno, hay un problema de productividad profunda en este país, pero también hay un problema de productividad porque no hemos sabido cómo utilizar bien la tecnología. No hemos sabido, hay muchos sistemas que a veces duermen y no se utilizan como se debieran utilizar. Entonces, no basta con tener tecnología, hay que utilizarla bien, hay que hacer la gestión del cambio. Nosotros hemos visto procesos maravillosos de personas de generaciones mayores que han estado muy con pocas ganas de meterse en el mundo tecnológico y una vez que lo consiguen son los mejores. Los mejores. Entonces también eso es una oportunidad de aprender nuevas cosas en el mundo laboral. Pero en suma es muy disruptiva y además hay un tonito y algo dando vuelta de amenaza que no debe ser así por todos los cambios que se vienen con la inteligencia artificial. Y digo no debe ser así porque una vez que tengamos estos sistemas andando, vamos a tener por fin la oportunidad de hablar de estrategia, de hablar de equipo, de pensar, porque el trabajo más consumidor de tiempo lo vamos a poder reemplazar y eso va a implicar que van a aparecer nuevos trabajos y vamos a poder hacer las cosas de otra manera, por lo tanto el desafío es gigante, gigante. Mira, yo en esto, quizás como más allá de la lógica de las empresas, yo creo que hay un problema que a nivel de país muy importante. Hay un planteamiento que está presente en muchos países que habla de transición justa, ¿ya? Y la transición justa se refiere como a dos ámbitos, básicamente hoy día. Una, la transición ambiental, vale decir, cómo vamos hacia actuar sobre el tema de cambio climático, carbono neutralidad, y tenemos metas, en fin, globales y locales. Y en materia, y que tiene una parte tecnológica, por supuesto, y lo otro es la transformación digital, y que tiene efectos radicales en la organización del trabajo, en fin. ¿Y por qué se habla de justo? No es por un gusto ideológico, es porque tradicionalmente cuando tú incorporas tecnología hay ganadores y perdedores. Hay algunos que se adecuan muy bien y hay otros que no. Entonces es fundamental a nivel de los países y de las empresas generar las condiciones para que ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de subirse a este carro, digamos, con las habilidades que le permitan desempeñarse tanto individual como colectivamente de buena manera. Y yo creo que ahí todavía estamos muy atrás. O sea, creo que hay una parte importante. Nosotros hicimos un estudio junto con la Comisión Nacional de Productividad, con datos de la OECD en Chile, una muestra enorme de gente, 10.000 trabajadores por distintos sectores, y llegamos a la conclusión, aplicando unos parámetros, de dividir los trabajos que son muy rutinarios. Un trabajo muy rutinario es un trabajo que puede ser reemplazado hoy por hardware o software, ¿ya? Y trabajos menos rutinarios son trabajos buenos que descansan mucho más en la inteligencia humana o en otras habilidades, que no son codificables o transformables en tecnología rápido.
o en un algoritmo. Y bueno, hay una gran cantidad de compatriotas, más de 2 millones, que están en trabajos ultra rutinarios. Habitualmente en el sector que más empleo tiene en Chile, que es el sector del comercio, que ya sufrió con la crisis y los cambios en la logística, por ejemplo, un primer nivel de digitalización. Pero yo creo que ahí hay que actuar, y eso tiene que ver con cómo nos aseguramos de que esos millones de chilenos accedan a una interacción distinta con la tecnología, que desarrollen sus habilidades y que puedan integrarse, y que en esta ecuación de ganadores y perdedores, ojalá que sea la mayor cantidad de la gente que gana. Entonces yo creo que el tema de la integración de la tecnología se complementa, además, que es la segunda parte de lo que quería decir, que yo creo que estamos viendo una transformación radical de la organización del trabajo, y estamos todavía viendo cómo teletrabajamos. ¿Qué es liderar un equipo híbrido? ¿Qué es? ¿Cuáles son los comportamientos o el tipo de conversación que se puede abrir ahí? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene? Ciertamente todos los trabajadores, y yo creo que estamos todos nosotros incluidos, evaluamos las cosas de manera distinta ahora. Ahora uno ve que cuando está buscando gente para posiciones muy atractivas habitualmente, el tema de employer branding es muy importante, y la gente evalúa con mucho cuidado cuáles son las condiciones de entorno al trabajo, no solamente si es un trabajo para el cual tiene las habilidades. Dice, bueno, ¿y cuál es el horario? ¿Y quién es mi jefe? ¿Y con cuánta gente interactúo? Porque yo no estoy para estar en cualquier empresa, ¿te fijas? Entonces, por supuesto, es una sociedad donde hubiera pleno empleo, va a ser la norma en el futuro, ojalá lleguemos ahí. Pero yo creo que ya en ciertas capas se está dando eso, y eso tiene que ver con cambio en las valoraciones de las personas. No estoy dispuesto a estar en una empresa tayloriana clásica, ¿no es cierto?, porque no quiero gastar mi vida en eso nomás. Y también me voy a sentir más atraído a otras dimensiones. Una empresa que declara que quiere ser sostenible es una empresa que para mí posiblemente es más atractiva porque quiero integrar el trabajo a mi vida cotidiana. Entonces no estoy dispuesto a irme a cualquier empresa. También esa dimensión importa. Entonces, y por supuesto la tecnología es como, yo creo que todavía no es transparente, ¿no? Todavía a ratos se presenta como algo que uno tiene que dominar o que te juega en contra, pero que en un ambiente donde estemos todos con habilidades individuales y colectivas más parejas, la tecnología puede generar saltos de productividad gigantes. Y sabemos que en Chile tenemos problemas en esa materia. Y la tecnología también puede generar mucha igualdad de conocimientos, este tipo de tecnología como la inteligencia artificial, porque resulta que cuando estén bien entrenados los sistemas, no ahora que, como decimos en Chile, algunos son bastante chamullentos, pero eso es porque estamos en un proceso. Pero una vez que esto esté bien, piensa que yo voy a tener acceso, sin haber sido abogado, a información jurídica bastante buena. Y a diferencia de todas las disrupciones tecnológicas que hemos conocido previamente, que lo que hacen es eliminar trabajos rutinarios, la nueva tecnología que empezó en octubre, o sea, empezó en los años 60, pero en este modelo más parecido de generación de lenguaje de ChatGPT y otras, lo que hace es amenazar también a profesionales como los abogados, a profesionales como el mundo de la creatividad, el mundo de los guionistas, los escritores, los dibujantes. Por algo hay una huelga en Hollywood ahora, o sea, hay una amenaza a otro mundo, a la gente que por años estudió para asegurarse un puesto en el oráculo de los conocimientos. De repente aparece una tecnología que te dice, no, parece que no va a ser tan así. Incluso los programadores, que uno dice, no, es que programar es tan complicado. O sea, en el futuro vamos a poder decir así con el teléfono, prográmame tal cosa, y lo va a programar solo. ¿En qué mundo vamos a ir? Parte del problema es que no sabemos, ni en las universidades ni en los colegios, dónde van a trabajar y cómo va a ser el mundo que va a tener que habitar los futuros trabajadores, y tampoco las empresas. Entonces, el nivel de incertidumbre es muy alto, y esto puede tener beneficios, que los hay, pero también hay que saber transitar esto de manera amistosa, y hay que educarse en estos temas, porque no podemos, a esta altura, el tema de la inteligencia artificial no es un tema exclusivo de la gente que hace computer science, es un tema de todos.
Cada uno podrá hacer la última milla respecto a este tema, ¿ah? No será quien hará las programaciones con redes neuronales, ni, ya, no importa, dejémosle esa conversación a los expertos. Pero uno sí puede hablar de sociotecnología y cómo estos temas pueden impactar en el trabajo. Y es esencial que lo hagamos, no nos podemos hacer los locos, porque esto está aquí. Qué genial. Se me ha pasado el tiempo volando, no sé ustedes, ya estamos terminando esta conversación. Y antes de cerrar la conversación, quería invitarlos a dejar una reflexión, un mensaje, algo que crean que es importante transmitir a todos quienes nos están mirando hoy. A ver, hemos hablado mucho de tecnología, hemos hablado de cambios. Yo creo que también esto permite como volver a lo fundamental. O sea, creo que hay que hacerse las preguntas adecuadas, ¿ya? Y una pregunta muy adecuada yo creo que es cómo podemos tener organizaciones más eficaces y más saludables, que es el punto de partida de esta conversación, y creo que es una pregunta que debiera generar mucha conversación y debiera permear lo que son los procesos de cambio en las empresas y las instituciones y también en el país. Entonces, creo que vivimos también en una época, ha sido estudiado esto, hay filósofos, sociólogos, en fin, investigando sobre esto, en la época del agotamiento. Todos sentimos que hay que como estar corriendo todo el rato, ¿no? Y yo creo que un punto muy importante es tratar de volver a plantearse las preguntas y a dirigir las organizaciones hacia espacios más seguros, más productivos, más innovadores. Y a lidiar con esto del agotamiento. Yo creo que es algo que tenemos que entender ahí, tenemos algo en la organización del trabajo que nos está fallando. No le echaría la culpa a la tecnología, creo que es un problema más bien de nuestras organizaciones. Y yo creo que eso hay muchas herramientas, como las mismas herramientas para cautelar la salud ocupacional en nuestro país, que nos están permitiendo recoger esas señales. Entonces yo creo que tenemos que entender mejor cómo salir de ese estado un poco de agotamiento que pareciera estar tan presente en muchos espacios laborales. Y te escucho también empezar al diseño del trabajo futuro. Por supuesto, yo creo que el uso para nuestro beneficio de la tecnología está recién empezando. Tú hablabas de la inteligencia artificial, es un tema que todavía muchos, me incluyo, nos acercamos a esto como una cosa sumamente ajena. En el mundo educativo también hay una especie de rechazo instintivo, cuando en realidad es algo que tenemos que aprender a dominar y usarlo para el beneficio de crear sociedades, organizaciones más saludables. Entonces creo que hay un enorme espacio de reflexión y tenemos que darnos el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Victoria. Yo pienso que la oportunidad que hay en las organizaciones de ayudar a todos quienes la integran a ser felices dentro de lo posible es gigante. Se nos olvida que la vida finalmente es un tránsito. El trabajo debiera generarnos mucha felicidad. No siempre es así. Hay mucha frustración para muchas personas relacionadas con el trabajo. Pero todo lo que sea ser generoso con los reconocimientos a las personas, con lo positivo, no solamente lo negativo, que bien escribiste este mail, que me pareció muy buena tu presentación. Ser generosos genera un impacto, una amalgama y un ambiente laboral genera mucha multiplicidad de efectos. Y en ese sentido, como estamos también con este mundo más tecnologizado, con más incertidumbre, etcétera, yo creo que es importante no perdernos de qué es lo verdaderamente importante en esta vida y que el trabajo también es un medio y no es un fin. No nos perdamos. ¿Ah? Me encanta lo que traes, Victoria, porque nosotros también estamos en esa línea. El trabajo hace bien. Podemos tener distintas posibilidades o miradas, pero creemos que el trabajo hace bien. Así que te agradezco esto que traes de el bienestar en el trabajo. Y Jorge, para ir cerrando. No, agradecerles muchísimo este espacio, me ha provocado, tengo que decir. Esta fue una invitación que les hicimos, pero pensando en cómo, en una reflexión de las muchas que me surgen, nosotros estamos convencidos y estamos trabajando por construir no organizaciones
felices, sino que apreciativas, organizaciones que sean capaces de hacer crecer el valor. Y desde esa perspectiva, los equipos nos parece que son una tremenda posibilidad de ingreso a la organización. Me encantó el concepto de transición justa, además en lo ambiental, en lo digital, y me permito agregar en lo humano o en lo social. Nosotros necesitamos volver a pensarnos como organizaciones, como sociedad, en función de los nuevos contextos que estamos viviendo, ¿no? Probablemente durante la pandemia nos fuimos a la casa a trabajar, pero eso no significa, en estricto rigor, un buen teletrabajo o un trabajo híbrido, si es que no rediseñamos los puestos de trabajo, si seguimos haciendo lo mismo que hacemos en la oficina. Hoy día grandes empresas tecnológicas, lo conversábamos, están volviendo a trabajar presencialmente, porque hemos perdido la cotidianeidad. La seguridad psicológica, que se habló tanto durante este tiempo, fue un garante de sentirnos formar parte de la comunidad, aun cuando estuviésemos, ¿cierto?, trabajando desde la casa. Hoy día no basta solo con eso, tenemos que aumentar los puntos de contacto, los encuentros, porque finalmente esa es la manera en cómo las personas crecemos, nos desarrollamos, y el trabajo en eso es una tremenda oportunidad cuando se da en una organización saludable con equipos altamente efectivos. Muchas gracias, Jorge. No me queda más que agradecer, Hernán, Victoria, Jorge. Ha sido una conversación increíble, se han abierto una serie de temas que podemos seguir conversando en otra oportunidad. Creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea, así que los invitamos a trabajar en conjunto. La colaboración para nosotros es súper importante y la trabajamos día a día con nuestras empresas adherentes. Así que me queda más que invitarlos a nuestro próximo Conversaciones con Sentido, que será el 30 de noviembre. Los esperamos.